Bien, 19 entonces de abril del 2021 y comenzamos con el objetivo de hoy, que es conocer e identificar qué son los cambios físicos y químicos de las sustancias. Vamos a recordar, o recordando que ya vimos qué son las sustancias y cómo se clasifican según su composición, sus estados de agregación, ¿cierto? Sí, ya, qué bien, qué bueno. Qué bueno que se acuerden de todo eso. Entonces, la materia La materia se puede clasificar en diferentes cosas, ¿cierto? Materia. Vamos a poner acá arriba. Buenos días, profe. Hola, recordando. Bien, la materia entonces tenemos que se clasifica por sus estados de agregación y por sus clasificación, ¿cierto? Los estados de la materia son los estados de agregación, ¿verdad? Sí, qué bien. Qué bien que se acuerden de todo eso. Entonces, tenemos ahí estados de agregación. Los estados de agregación son aquellos que hemos estudiado hace rato ya. Profe, yo tengo la cámara así porque lo tengo cargando. Perfecto, no hay problema. Bien. Tenemos los estados sólidos, líquidos y gaseosos, ¿cierto? Estado sólido, líquido y gaseoso. Y la clasificación, por su clasificación, donde tenemos los tipos de sustancias, sustancias puras digo, que son elementos y compuestos. Y las sustancias impuras o las mezclas. Ay, ¿por qué se salen? ¿Tienen problemas con internet? ¿Qué se sale? Algunos, no sé. Ah, Si ya Creo uno que le no sale se por la asistencia, bueno, en presente Y después cuando uno tiene el mal internet, lo saca de la clase. Sí, lo saca y lo vuelve a meter. O a lo mezclas. mejor es A que eso se le llama donde se mete internet solo para la mal. asistencia y luego se Hay que tener internet de la NASA. ¿A mí tu mamá me da internet? Ah, Ya, ahí tenemos las dos. Bien, eso es lo que hemos visto hasta el momento. Además que hemos visto cómo cuáles son los métodos de separación de mezcla. Sí, los métodos de háblate, separación loco. de mezcla. Y cuál es la composición de ellas. Bien, para ello también tenemos que tener en cuenta que los derivados de algunas cosas se hacen a través de separación de mezcla. Por ejemplo, los derivados del petróleo, lo vimos en la clase pasada, cómo estos se separaban de acuerdo a sus puntos de ebullición. ¿Sí? Vimos que el gas licuado, vimos que el asfalto, vimos que el diésel, la gasolina, la parafina, todo eso eran derivados del petróleo y cómo estos se separaban de la mezcla original, que es el petróleo crudo, y a partir de un cambio químico, ¿ya? Más bien un cambio químico, un cambio físico. Ya vamos a verlo más en profundidad hoy. A partir, obviamente, de la separación de mezcla.
Esto es lo que hemos visto. Bien, vamos a avanzar un poquito. Déjenlo ahí el espacio porque yo vuelvo para acá. ¿Ok? Vamos a ir al libro, chiquillos. Vamos a ir al texto del estudiante. Téngalo a mano, porfa. Yo voy a ¿El buscar libro? también el texto del estudiante, el de color. El de color, sí. Ah, ok. Séptimo. Ya. ¿El de color o el que no tiene El de color? color, sí. El de color. Página. Vamos a la página, momento. Vamos a la página 25. Ya lo busco. Ya. Ya, tío, ya estoy en la página 25. Ok. ¿Qué página era, profe? Perdón. 25. Página 25. Ya, voy a compartir pantalla, ¿ok? Bien. Página entonces 25 de sus textos de color. Bien, vamos a leer en conjunto lo que está aquí. Dice entonces el cambio físico. Los cambios físicos son transformaciones que alteran solo el aspecto de la materia, pero no su composición. Es decir, no se producen variaciones en la naturaleza de las partículas que Profe, ¿es conforman este? un cuerpo. Perdón, no veo, espérenme, déjenme mirar. Ese es de Creepy. historia, hijo mío. Tiene que decir ciencias naturales. Entonces, repito, los cambios físicos son transformaciones que alteran solo el aspecto de la materia, pero no su composición, es decir, no se producen variaciones en la naturaleza de las partículas que conforman un cuerpo u objeto, sino que cambian sus posiciones como Ya lo ocurre conseguí. en el cambio de estado. ¿Ya? Los cambios de estado, por ejemplo, son cambios físicos. El agua, que es la... A ver, el agua es un compuesto, ¿cierto? Acuérdense de lo que hemos visto. Es un compuesto compuesto, es un compuesto de H2, de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. Esa composición de moléculas atómicas no va a cambiar si se congela o se evapora. Sigue siendo H2O. ¿Ya? Por eso que es un cambio físico. Y el cambio físico es, dice, ¿un cambio físico será siempre reversible? Dice, lo que sabemos de los cambios físicos no se basa solo en la observación, sino también en las inferencias a partir del comportamiento de las partículas. ¿Qué entiendes Tío, tú? ¿qué pasa? 25. ¿Qué entiendes tú por observaciones e inferencias? ¿Qué es una observación o una inferencia? ¿Qué es una inferencia? ¿Qué es una inferencia, chiquillos? No sé, profe. La pregunta, profe, perdón. ¿Qué es una inferencia? Inferencia. Ujú. ¿Qué es una Ni idea, inferencia? Una inferencia, chiquillos, es una suposición, pero no suposición porque, me tincó. No. Una inferencia es una suposición basada en la observación. Por ejemplo, a ver, si un niño está sobre la mesa y la mesa está coja, yo infiero a partir de la observación y mi experiencia que ese niño es probable que se caiga. ¿Por qué? Porque la mesa está coja y si el niño está arriba de la mesa. ¿Entienden?
A partir de la observación y mi experiencia, yo infiero cosas. Bien, esa es una habilidad que en ciencia debería desarrollarse, la inferencia, a partir de la observación. Una de las cosas que más importante de todas es la observación. Bien, dice los cambios de estado. Transformación de la materia de un estado de agregación a otro producto de la liberación o absorción de calor. Eso es un cambio físico, ¿sí? El hielo se derrite porque absorbe calor del ambiente y se transforma en agua. Sigue manteniendo su naturaleza molecular. Hablando del agua, ¿sí? 2H2O. 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Estando en estado sólido o líquido, sigue siendo el mismo compuesto. La dilatación térmica, en los termómetros, por ejemplo, dice, el aumento de la longitud o el volumen de una sustancia producto de la absorción de calor, ¿ya? El mercurio, por ejemplo, de estos, bueno, este es un termómetro de alcohol, ¿ya? Pero el mercurio también, que se usa mucho en las casas, es un metal que es muy sensible al calor y se dilata rápidamente cuando está expuesto al calor. De hecho, el calor corporal de una persona, el mercurio reacciona y se expande. Pero el mercurio sigue siendo mercurio, aunque se expuso a calor, no cambió su composición química. Sigue siendo mercurio, al igual que el alcohol. ¿Ya? Y dice cambios de forma. Entonces, son 3. Cambios de estado, dilatación térmica y cambios de forma. La aplicación de la fuerza, que eso también lo vamos a ver este año, puede provocar la deformación momentánea o permanente de un objeto. ¿Sí? Ahí tenemos un lápiz roto, tenemos plasticina, ¿sí? Al aplicar una fuerza a la plasticina, esta se deforma momentáneamente. Al aplicar la misma fuerza a un lápiz, este se deforma permanentemente. Al igual que una hoja. Una hoja, uno la toma, la arruga, ¿sí? Le aplica fuerza, ¿sí? Y esta se arruga, pero no cambia su composición química. No deja de ser una hoja. Sigue siendo una hoja, pero es una hoja arrugada, ¿sí? El de ahí es un lápiz roto. Sigue siendo un lápiz. ¿Entiendes? Bueno, este es un ejemplo para que ustedes lo hagan, porfa. En su cuaderno menciona 3 ejemplos de cambios físicos diferentes a los anteriores. Justifican cada caso. Actividad para ustedes. ¿Bien? Ay, perdón. Siguiente página. Hoy. ¿Pido algo de ahí, profe? No, no, porque vamos a ver primero esto. Los cambios químicos. ¿Bien? Los cambios químicos son transformaciones que se producen en la composición y en las propiedades de una o varias sustancias, a partir de lo cual se generan otras sustancias distintas. Generalmente podemos distinguir un cambio químico porque viene acompañado de fenómenos observables o medibles, como los siguientes. Por ejemplo, el cambio el cambio de color de una hoja cuando pasa de primavera a otoño. ¿Ya? Deja de ser verde la hoja. ¿Ya? La formación, dice, de precipitado. ¿Han visto los hervidores dentro? Que como que se les pega como el sarro. Eso también es un cambio químico. La liberación o absorción de calor. Tenemos la emisión de luz y el desprendimiento de un gas o efervescencia, que también es un cambio químico. Bien, vamos a ver los ejemplos de cambios químicos. La combustión. La combustión dice, ¿qué evidencia te permitiría argumentar que estos son cambios químicos? La combustión. Uy, la descomposición de las frutas.
Sí, Yo me di la descomposición de la manzana y es un muy feo. cambio químico, Como sí, en un muy bien. mes ya. Sí, sí. El fuego, la combustión, la fermentación, cuando ustedes hacen pan o la mamá hace pan, también, ¿ya? La oxidación, cambio químico, la fotosíntesis, Profe, ¿sí? ya vuelvo. Vaya nomás. Piensa en un cambio físico o químico que experimenta la naturaleza, producto de las conductas humanas. Luego, propone acciones para evitar que ocurra dicho cambio. Todos estos son cambios químicos. La descomposición, la combustión, la fermentación, la oxidación y la fotosíntesis. Bien, vamos con la siguiente y aquí tienen la actividad que tienen que ustedes realizar. Dice, investiga experimentalmente, dice en grupos, obviamente ustedes no lo pueden hacer en grupos, pero me gustaría que lo vieran con sus mamás o Se puede hacer en videollamada, profe. Ahí está el grupo. también puede ser, pero es que lo que pasa es que aquí vamos a ver eh, esto que creo que igual es como puede ser delicado en el caso de hacer un huevo cocido, ¿ya? Hacer la comparación Ah, qué entre un huevo fácil. crudo y un huevo cocido. Tienen que estar ser observados por un adulto, idealmente, ¿ya? Ah, tío, yo me hago los huevos solo. Bueno, Más fácil cocinar. bueno. Dice entonces, Ah, qué Por rico, dos. huevitos con manjar. en grupos, reúnan estos materiales y obsérvenlos detenidamente. Observación, ¿se fijan que es importante la observación? Dice entonces, huevo cocido y huevo crudo. Tenemos aquí las dos. ¿Qué aspecto tiene el huevo crudo y el huevo cocido? Primera Uno pregunta. está crudo y el otro cocido. Descríbanlo. ¿Ya? La descripción es importante. Que el huevo cocido no, no está hecho agua. ¿Ya? ¿Así? ¿Puede ser? En cambio, el cocido está formado. ¿Ya? Y El el huevo huevo que no cocido está está cocido sólido. es como El es huevo crudo está líquido y el huevo ¿Ya? líquido. cocido está Perfecto. sólido. Sólido. Eso ya tiene la respuesta de la primera pregunta. ¡Oh, lo supe! Ya. B. Dice, ¿qué se debe hacer para que el huevo crudo se transforme en un huevo cocido? Calentarse en agua caliente. Composición. No. Ustedes lo responden calladitos en su cuaderno. Muy ¿Ok? fácil. Listo. C dice, ¿esta Fácil. transformación corresponde a un cambio físico o un cambio químico? Ustedes lo responden. Acuérdense, silencio. Ah, ¿Qué muy bien. evidencia tienen para afirmarlo? O sea, ustedes me dicen, ¿esto es un cambio químico o un cambio físico? Y la evidencia es esta. O sea, es porque, ¿ya? Ustedes argumentan o fundamentan su respuesta. D. Ah, Dice, tenemos que hacer las preguntas en el cuaderno. Ah, ok, ya. exacto, tienen que responder las preguntas en el cuaderno. Es tan fácil, están fáciles. Ya, vamos a ver. Dice, ¿existe la posibilidad de regresar el huevo cocido a su condición inicial? Discutan. Esto sería importante que lo conversaran con su familia o, como bien decía por ahí un compañero, en el grupo de videollamada. Y la segunda pregunta dice, ¿en qué situaciones se puede revertir un cambio en la materia? Expliquen dando ejemplos. ¿En qué situaciones se puede revertir un cambio en la materia? Expliquen dando ejemplos. Bien, estas son las actividades, es la actividad del día de hoy. ¿Ya? Profe, En el caso póngalo de de que nuevo no en se el cuaderno. recuerden, en el caso de que no se recuerden algunas cosas, regresen a las páginas anteriores para, para Mira, Rubén. es de mi hijo, perdón. Regresen a la página No anterior o a las importa. páginas anteriores para revisar cuáles son las diferencias entre cambio físico y cambio químico. Bien, voy a volver a pasar lista porque hay gente que llegó. ¿Ok? Al tiro les comparto asistencia antes que se me acabe el tiempo. Veamos. El Maxi siempre estuvo. ¿El Manuel llegó? ¿Manuel? No. Llegó el Alejandro. Sí, profe, pero si yo... Perfecto. Antes. ¿Llegó el Christopher Dumas? No, no lo vi llegar. Igual él estaba presente al principio de la clase. ¿Llegó el Fabián? No. Fabián, no.
Llegó la Miley. ¿No? ¿Tampoco? Dominique llegó. Stephanie también llegó, ¿verdad? Christopher Dumas. Paredes. Profe, Stephanie. ¿Sí? el Fabián llegó. Fabián, ¿dónde está Fabián? ¿Cómo Tiene está la tan foto de un calladito, bebé. Fabián? Ya, ahí está en el chat entonces. ¿Sí? Muchas gracias, Agustín. Bien, pequeños. Uy, ¿qué pasó aquí? Ya, vamos a revisarlo. Ah, Bien, quedamos entonces en eso y la actividad para la próxima clase. Bien, que es el dice día, que el micro creo, está malo. jueves o miércoles, no sé cuándo. La tarea hay que entregarla el otro jueves Sí, o este jueves. este jueves, porque viene. Ah, El ok. que viene. ¿Ya? Y O puede si darle la alguna termino instrucción. antes, el envío. Sí, sí, perfecto. Chiquillos, como siempre ha sido un gusto de verles y conversar con ustedes. Espero que sigan estando bien junto con sus familias y traten de no exponerse al virus. Bueno, Ok, tío. ya, Dios, pues, cuídense mucho, cabros. cuídense, que estén muy bien. Cuídese, Un abrazo a profe. todos. Tío, ¿para cuándo se juega su Warzone, tío? Ay, pero es que no tengo el play. Ya, nos vemos, Juegue cuídense. el Mortal Kombat y él. Ya, nos vemos, chiquillos, Cuídense, profe. cuídense. Chao. Adiós, chao.